Bueno, estamos aquí, somos el equipo de Sara, Andrea y Néstor y vamos a hablar escogiendo la megatendencia de educación personalizada con Memo. Él es un profesor y nos va a hablar más de su área y nos va a especificar todos los ámbitos que caben en la megatendencia, que tienen que ver con la megatendencia. La primera pregunta es: ¿qué carrera estudias? Ok, yo estudié Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa fue mi carrera, vamos. Lo que yo cuando estaba chavo decidí, dije, a ver, quiero caminar por este lugar en la vida, ¿sí? Sin embargo, pues esa no es mi área de aplicación. Estuve 10 años en ingeniería, en empresas de construcción pesada, que construían puertos, aeropuertos, carreteras, presas, y en ese transcurso, en ese trayecto, fui encontrando otras cosas interesantes en la vida. Ok, entonces la segunda pregunta era: ¿actualmente a qué te dedicas? O sea, nos especificas que sí, dejaste eso un poco a un lado y estás más metido en toda esta área. De hecho, nunca dejé a un lado lo que estoy haciendo. O sea, en un principio siempre estuve, como siempre, daba clases con amigos, amigas, todo eso, y siempre fue paralelo lo de la educación. Yo no sabía que eso me iba a llamar más, ¿sí? Y la ingeniería civil es muy noble, es vamos, el polo de desarrollo de un país. Sin embargo, yo tuve que valorar en algún momento qué es más importante, esto o dónde soy más importante yo, en la ingeniería civil que construye países o en las personas que construyen a los países, ¿no? Y creo que me fui por el lado humano, por el lado en donde creo que puedo impactar más, que es por el lado de la educación, ¿sí? Ahorita me dedico 100% a educación desde hace más de 20 años y lo que hago es apoyar. Curiosamente empecé en la ingeniería como adjunto de profesor, después fui yendo, no, pues yo creo que tenemos que ir más hacia las bases. Me fui a la preparatoria y cuando estaba en la preparatoria dije, la secundaria es un lugar muy muy importante, ¿no? Y también fui viendo lugares que eran muy masivos como la UNAM, después una preparatoria en donde yo estuve que tenía 52 alumnos por grupo. Cuando llego a una secundaria que tiene mucho menos alumnos, es más centrada en los alumnos, mucho más, y entonces ahí me di cuenta lo que tú estás diciendo. Hay mucha mayor impacto, mucha mayor incidencia en un lugar en donde tienes un poco más de control, donde hay menos gente, y entonces es más eficiente el trabajo. Más eficiente, exacto. Laboral, ¿qué necesidades cubren en la actualidad? Ok, ahorita la educación sí es el pilar de una nación, de un país que está en desarrollo, que está en crecimiento. Los países que más se han transformado en una forma más rápida, más eficiente en los últimos años, lo han hecho invirtiendo en su educación. No hay otra forma, no es invertir en la industria, no es invertir en polos de desarrollo, es invertir en la educación. Al final, la educación es el cimiento, es cultura, es cambiar las formas de pensar y cambiar las formas de hacer desde la raíz. Y hay países como China, Corea, que han tenido, Corea tenía menor Producto Interno Bruto y menores índices de crecimiento que México hace 30 años, 40 años, y ahorita crecen al triple que México, muchísimo mejor. Cuando tú vas a Corea, lo que le invirtieron es a la educación, ¿sí? Singapur igual, Singapur siendo una islita, igual, es más, en Singapur, en los billetes, es tan importante la educación que en los billetes está un maestro dando clase en los billetes, ¿no? O sea, al final, la imagen, lo que piensa la gente. Un amigo en Corea me acaba de decir, acaba de llegar, que tienen librerías enormes, ¿no? Muy, muy grandes, en donde la cultura es muy importante. Entonces yo estoy convencido que si un país va a salir adelante es vía la educación. Sí, yo creo que tienes que saber dónde te acomodas en la vida. Sí, eso es algo que traes adentro y es como una conciencia que te dicta y te dice, estás en este lugar, o estás en un lugar adecuado, o busca otro lugar, ¿no? O llenarlo, sí. ¿no? Porque no es como que vas a decir, quiero algo que me haga feliz toda la vida sin importar, ¿no? O sea, sí, yo creo que es un conjunto de valores, un conjunto
pues como de pensamientos, de cosas que tú traes adentro y que te ofrece la sociedad como para decir, a ver, ¿dónde encajo, no? Y que cada quien, digo, esté donde quiera. Hay muchos ingenieros muy, muy contentos donde están, hay muchos maestros muy contentos donde están, y también hay gente infeliz en todos lados. Entonces la verdad es que donde estés bien, donde estés contento, por ahí fluyes, ¿no? No importa si eres barrendero, si eres ingeniero, si eres doctor, si eres lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué diferencia se encuentra en la actualidad con respecto a lo que estudió? Yo creo que sin duda lo que estudias a veces es muy teórico, sí. Yo estudié más para una carrera técnica y me encontré más con una persona humanista que había estudiado una carrera técnica. Entonces es difícil porque al final yo no estudié algo humanista, ¿no? Yo en realidad me fui por algo más, muy, muy diferente. Pero lo que sí es que empecé a hacer como teorías en la cabeza. O sea, todos hemos pasado por una escuela y de saber cómo pudiera mejorar la escuela, cómo podría ser diferente. Y ahora que empecé a estudiar muchas cosas más de educación, sí, una licenciatura en educación, sí, hay muchas teorías que cuando las ves en el papel, dices, sí, nada más que le faltan los seres humanos, ¿no? O sea, la teoría está padrísimo, está muy bien, cómo está fundado las razones, sí, la lógica, pero ya cuando vas a la tierra, al menos donde yo trabajo, que es de los adolescentes, sí, todo te cambia, ¿no? Todo te cambia y sí necesitas esas herramientas. O sea, te sirve mucho la teoría y empatarla con la realidad es complicado, ¿no? Todos sabemos que si comemos mucho y comemos mal, pues engordamos y nos mina la salud, pero pues sabemos muchos gorditos, ¿no? Y vamos a las taquerías. O sea, la teoría y la práctica son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, sí, no hay nada como llevarlo a la práctica. Lo que pasa es que la teoría es buena si la llevas a la práctica, ¿no? Si no la llevas a la práctica es complicado. Es complicado. ¿Sus estudios siguen vigentes para su actividad profesional? Mira, Andrea, yo creo que los estudios, pues una persona, un ser humano, nunca jamás debe dejar de estudiar, ¿sí? O sea, el estudio es como, si hay cosas que te dan endorfinas en la vida, ¿no? Que te dan como energía para seguir adelante, el ejercicio, el amor, y una de las cosas que más le generan a un ser humano placer, yo creo que es estar estudiando. Entonces yo creo que no, o sea, nunca estarán vigentes, ¿sí? Nunca estarán vigentes porque al final todo el mundo es cambiante. Yo creo que hay que seguir estudiando para estar vigente, ¿no? No veo forma de decir ya acabé, ya terminé y soy un ser humano ya concluido, ya estoy completo y sé todo. Pues no, porque creo que es mucho más amplio y más profundo que eso, ¿no? Actualmente sigo estudiando cuestiones de educación, ¿sí? Más que de ingeniería, ya la verdad es que llevo los últimos 20 años me he metido más a cuestiones de drogas, no yo, sino estudiar cuestiones de drogas, a cuestiones de procesos adolescentes y a leer mucho más de eso, ¿no? Porque es en donde estoy viviendo, ¿no? Y cada vez que leo digo, híjole, me falta mucho más, ¿no? O sea, hay miles de libros y de corrientes, ¿no? De las que hay que aprender. Entonces, no, yo creo que nunca estará uno vigente, siempre habrá algo más, ¿no? Sí, pues como dicen, el mejor maestro es el que nunca deja de aprender, ¿no? Te agradezco la clase por incorporarla, sí, yo creo que sí. Bueno, la siguiente sería, ¿cuál considera será la proyección de su carrera profesional en el futuro? Pensando si en ingeniería o en la educación. Las dos. Mira, la ingeniería no puede dejar de haber, ¿sí? La construcción y desarrollar un país, desarrollar la infraestructura de un país es inagotable, ¿no? Tanto como vaya creciendo el ser humano. Pero la que creo que más futuro tiene es la educación, ¿sí? O sea, la educación, antes existía, los que estaban en educación tenían como dos grandes áreas, ¿no? Una era la información y otra era la experiencia, ¿sí? O sea, la información era como un enclave así muy, muy fuerte en donde decías, yo la tengo, ¿no? Y todos eran, el profesor tiene la información, ¿no? Y además tiene la experiencia. Ahora no, ahora el profesor lo que tiene es mucho la experiencia y mucho la motivación, ¿no? Cómo motivar alumnos, ¿sí? Cómo lograr que puedan ver desde otra perspectiva, que puedan encontrar sus caminos. Digo, ahora con el internet la información la tienen cualquiera, cualquiera que sepa manejar una computadora tiene información, pero en la parte de
de mucho lo que vives con esa información, lo que haces con esa información, yo creo que pocas personas pueden transmitirlo y pueden motivar para que los demás hagan, ¿no? Por eso yo estoy convencido. Hay propuestas que son virtuales. Khan Academy, o sea, tiene un profesor buenísimo, sí, Salman Khan, que está explicando y que está dando y diciendo cómo se hacen las cosas de una forma técnica, muy precisa, que tiene toda una infraestructura cibernética muy accesible para que todo el mundo pueda verla. Sin embargo, eso no va a sustituir tan fácilmente a un profesor, porque el ser humano solamente se hace con el ser humano, ¿sí? En contacto con el ser humano, ¿sí? O sea, el espacio virtual es virtual, no es real. Entonces sí, puedes aprender un chorro de cosas por ti mismo, ¿no? Pero solamente entre seres humanos puedes hacerte ser humano. Entonces yo creo que la educación esa sí tiene, en este país en particular y en muchos, todavía hay mucho que hacer. ¿Qué consejo nos darías para elegir correctamente nuestra carrera? Bueno, ese sí es imaginar que tienes toda tu vida económica resuelta, ¿sí? Toda tu vida económica resuelta y decir, a ver, ¿qué me gustaría hacer? ¿No? ¿En dónde me gustaría estar? ¿Qué me motiva? ¿En qué fluyo? ¿Para qué soy bueno? ¿Sí? Y eso es muy diferente, ¿no? Y así podemos encontrar geólogos. Yo cuando escuché a los geólogos decía, pero estos tipos de verdad, ¿cómo no se pegan un balazo de lo aburrido de sus carreras, ¿no? O sea, ir a ver piedras. O sea, ¿quién te puede parecer interesante ir a ver piedras? Y cuando platicas con un geólogo, y mira, esta no son piedras, son rocas, ¿no? Y la roca tiene estratos y te está diciendo, es una fotografía de la tierra, y si tú ves o sea, empiezas a ver que las piedras son interesantísimas. ¿Por qué? Porque él encuentra algo interesante a las rocas. Perdón, si digo piedras me matan los geólogos. Las rocas tienen mucho interesante, los estratos de las capas de la tierra tienen mucho y hablan de historia. Y solamente las puede leer quien tiene ese gusto por esa área de la vida. Entonces yo creo que mientras tú encuentres en qué río es en el que tienes que fluir, vas a ser pleno, feliz, y la cuestión económica viene por añadidura, ¿eh? O sea, cuando fluyes en algún lugar, las cosas convergen y caminas por ahí. Sí, cuando no lo ves como un trabajo. Exactamente. Más tuyo, ¿no? O sea, más tuyo, es parte de ti, no es un trabajo. Sí. De acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, pues. Bueno, entonces para concluir, ya aquí despedirnos de Memo, vamos a dar nuestro punto de vista, cada quien, pero individualmente. Yo me quedo con que la educación es el futuro, efectivamente, porque tiene muchas ramas, no es solamente el hecho de aprender, o sea, tienes que pasarte toda tu vida en el estudio para estar constantemente siendo una mejor persona y poder ejercer miles de cosas que te pueden ayudar en miles de cosas. Entonces, bueno, también me quedo con lo difícil que es escoger una carrera, porque no creo que sea fácil. Yo creo que todos llegan a un punto en el que dicen, no, bueno, ¿y ahora qué? Sí, pero que llega también la moral a cada persona, como los principios, y ahí es donde tú también tienes que hacerte a ti mismo preguntas, ya sean en qué soy bueno, qué me gusta, qué va a alimentar no solo el espíritu, sino acá también o sea, hacerte miles de preguntas, y que siendo una persona íntegra y más que nada educada, tomas siempre la mejor decisión. Bueno, ese es mi punto. Bueno, yo principalmente me quedo con la de, sí, obviamente para escoger nuestra carrera tenemos que olvidarnos principalmente de lo económico, porque si nos ponemos a fijarnos qué nos va a dar más para ser más, estamos mal, pésimo, porque no, como dijo Memo, no estaría poniendo lo humano con la teoría para poder fusionarlas y poder formar personas bien, ya sea en el trabajo que sea. No, si no te gusta, a tus trabajadores no les vas a hablar de buena manera, por lo cual no estarías siendo una mejor persona cada día. Y aparte de que vemos que cada persona en la educación tiene que ser, bueno, como dice la megatendencia, personalizada, pero aparte de que tiene que estar impulsada por el profesor, porque no solamente se queda en te lo enseño y ya, sino cada profesor motiva diferente, y pues conociendo como profesores así, que se ve que les gusta su carrera, pues se hace todavía más fácil. Bueno, yo también me quedo con mis dos compañeros con lo de hacer lo que más te guste, lo que más te fluya, nada por el estilo.
el no preocuparse tanto por lo económico y cosas